Ya hemos visto un ejemplo mecánico, ahora vamos a ver un ejemplo eléctrico, por ver que el mecanismo, el método de modelado es exactamente el mismo, no tiene más importancia que esa. Aquí tenemos una resistencia que está en paralelo con un condensador. Vamos a considerar que la entrada es la intensidad, es decir, que nosotros metemos con una fuente de intensidad una intensidad en este paralelo y lo que nos interesa como salida es la tensión. Es decir, si le meto una intensidad, pues la tensión variará y quiero ver cómo son las variaciones de la tensión cuando hay una... Por ejemplo, cuando conecto de golpe una intensidad, cuando digo, vale, no había intensidad, cierro un circuito, empieza a pasar una intensidad constante, ¿cómo evoluciona la tensión? ¿Vale? Al pasar a una intensidad constante, la tensión lo que hará pues es que irá aumentando. Al principio la intensidad pasará y el condensador se irá cargando y a medida que el condensador se carga, pues empezará a haber más diferencia de tensión, etcétera. Bueno, no sé muy bien cómo es, por eso utilizo modelado matemático y así tengo una formalidad para discutir esto y la ecuación es I es igual al condensador por la derivada de V, ¿vale? O V es igual al condensador por la integral de I, me daría igual, pero la pongo de esta manera, más 1 entre R por la tensión V de T, ¿vale? Es la ecuación de la resistencia. Esto es la ecuación del condensador y esto es la ecuación de la resistencia. Entonces, aplico la transformada de Laplace y despejo la tensión frente a la intensidad y me queda que es R partido entre 1 más RCS, que si lo pongo en la forma que me gusta, anda, me queda K partido entre 1 más tau S. Vale, ahora la K es R y la tau es RC, pero si nos olvidamos, la K es lo que relaciona el tamaño de la entrada y la salida, básicamente, una constante relaciona los regímenes permanentes y la tau ya hemos dicho que es una cosa que tiene unidades de tiempo y que parece que va a informar, pero ya lo veremos en su momento, de lo rápido o lento que es el sistema. Pero el caso es que, y esto es importantísimo, el caso es que la función de transferencia es igual. Esto me permite, y esto me permitía en tiempos antiguos, estudiar sistemas más difíciles de manejar con sistemas más fáciles, que eran análogos, ¿vale? Con analogías. Entonces, típicamente uno se construía un sistema eléctrico, que resistencias, condensadores y tal, es muy fácil y muy barato y muy manejable, pues para estudiar el comportamiento de un sistema más complejo, como puede ser el movimiento del coche. Lo único que tenía que hacer es poner una tau adecuada y una K adecuada, que fueran parecidas, aunque fueran en otras unidades, y el comportamiento iba a ser el mismo, porque la función de transferencia es la misma, es decir, la relación entre entradas y salidas es la misma. Esto es súper importante, ¿vale? Tanto es así que en muchas disciplinas pues se le llaman resistencias, capacidades a cosas que no son resistencias y capacidades, sino que son otras magnitudes físicas, pero que se comportan como resistencias y capacidades y, por tanto, se puede estudiar el sistema térmico, por ejemplo, mediante un circuito eléctrico equivalente. En su día, ya digo, esto servía porque si uno quería hacer un simulador del sistema térmico, se construía un circuito y lo simulaba. Lo que pasa es que desde hace un tiempo también un sistema informático es análogo, se puede hacer análogo a un sistema, puede tener una función de transferencia parecida, ¿vale? Entonces, un sistema informático que tiene una función de transferencia determinada es lo que se llama un simulador. Entonces, programar un simulador, que es programar un sistema informático cuya relación de entradas y salidas sea como la del sistema, es la analogía más barata con diferencia. Y por eso ahora ya no se construyen circuitos eléctricos para ver cómo evoluciona una temperatura o lo que sea, ¿vale? Bueno, hablando de esto, vamos a un sistema térmico. Tenemos una capacidad térmica que pierde calor a través de la pared, que tiene una resistencia R. Entonces, la entrada es el flujo de calor. Metemos un flujo de calor con una intensidad, una resistencia, lo que sea, pero bueno, nos quedamos en el flujo de calor Q y la salida va a ser la diferencia con el ambiente, que es la tita, ¿vale? Entonces, este es el circuito equivalente, el circuito eléctrico equivalente. El flujo de calor es una intensidad, y la diferencia de temperatura con respecto al ambiente, con respecto a cero, es como una tensión, ¿vale? Esto es lo que decía de las analogías. Entonces, en cualquier caso, olvidaros de la analogía, si cogemos directamente y aplicamos conservación de la energía, el calor que entra menos el calor que se va es proporcional a la diferencia de temperaturas entre dentro y fuera, y la constante de proporcionalidad es la inversa de la resistencia térmica. Entonces, son cosas de transferencia de calor, pues es igual a la capacidad térmica por el incremento de temperatura. Esto es la energía que se acumula. Es decir, yo antes tenía C por una temperatura y ahora tengo C por una temperatura más alta o más baja. Pues ha cambiado. Pues eso es, ese C por temperatura es el nivel de energía que cambia con el tiempo. Entonces, si hago la transformada de Laplace de esta ecuación y despejo salida la temperatura, entrada el calor, me queda esta ecuación de aquí,
que es exactamente igual que la del caso eléctrico, pero bueno, eso digamos que es casualidad. De hecho, es por la razón por la que se definen así las R's y tal, de la resistencia, si no se pone otra magnitud diferente. Pero el caso es que es una constante partido entre 1 más tau s, es decir, vuelve a ser exactamente la misma función de transferencia. Esto tendrá unas determinadas unidades, que ahora serán unidades de temperatura entre calor, ¿vale? Y esto vuelve a tener unidades de tiempo, ¿vale? Esto va a tener unidades de tiempo. Sistema hidráulico. Supongamos que tenemos un depósito que es de sección constante A y pierde líquido a través de un orificio. La entrada es el caudal que le aportamos, que va a ser un W, lo que echemos, y la salida, la presión relativa al ambiente, que es proporcional al nivel del depósito, ¿vale? La presión es ρg por la altura del depósito. Entonces, la ecuación que vamos a poner aquí sería el caudal que entra, W, menos el caudal que sale, que vamos a suponer que el orificio hay una válvula y que esto es flujo laminar o como sea, y es proporcional a la apertura de la válvula con la constante de proporcionalidad 1 entre R multiplicado por la presión. Claro, la misma apertura de la válvula, con poca agua sale poca agua, si hay mucha agua y más presión sale más agua, ¿vale? Pues caudal que entra menos caudal que sale, que es proporcional a la presión, es igual a el volumen de líquido, el cambio del volumen de líquido. El líquido es área del depósito por altura. ¿Y cuál es, como el área es constante, cuál es el cambio del volumen? El cambio del volumen es área por la derivada de la altura, ¿vale? El volumen varía, pues cuando varía la altura. Entonces, cambiamos la H por el ρg, utilizamos el ρgh para meter la presión y así ya tenemos una ecuación diferencial que relaciona la entrada, caudal, con la salida, presión, ¿vale? Presión o ecuación o la derivada de la presión. Aplicamos transformada de Laplace para cambiar la ecuación diferencial en algebraica. Le llamamos C capacidad hidráulica porque nos da la gana a A partido entre ρ entre G y nos queda esta ecuación de esta manera, ¿vale? Esta ecuación, bueno, ya aplicando la transformada de Laplace, aquí solo he aplicado cambios de nombres, y aplicando la transformada de Laplace y despejando salida, presión frente a entrada, caudal, me queda otra vez la misma función de transferencia.